Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Física General. El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios correspondientes al tema de fuerza o leyes de Newton que estudiamos el día de ayer. Entonces, vamos a comenzar un problema que suele ser del nivel del examen, que dice así. Una persona de 70 kilogramos, es decir, cuya masa es de 70 kilogramos, viaja a la Luna para medir su peso. El resultado de la medición fue de 113.4 newtons. Sorprendida, regresa a la Tierra y repite la medición, encontrando esta vez que su peso es de 686 newtons. 686 newtons. Inciso A. ¿Por qué cambia su peso y no su masa? Inciso B. Con los datos brindados, determine la aceleración gravitacional de la Luna o en la Luna. Bien, esto es para reforzar que el día de ayer vimos que masa y peso no son lo mismo, al menos aquí en la clase de física. Masa y peso no son lo mismo. Entonces, lo que pasó aquí fue que la persona midió su peso en dos lugares diferentes. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora y vamos a copiar los datos. Datos, tenemos la masa de la persona que es de 70 kilogramos. Tenemos el peso en la luna. Recuerden que el peso lo mostramos con, o lo representamos con la letra W. Peso en la luna fue de 113.4 newtons. Ahí, newtons. Mientras que el peso en la Tierra fue de 686 newtons. Entonces, el inciso A, donde nos preguntan que por qué cambia el peso y no cambia la masa, no necesita una respuesta numérica. La respuesta se da en palabras y es porque es debido a que el peso depende del valor de la aceleración gravitacional. Depende del valor de la aceleración gravitacional. ¿Sí? Por eso, por eso cambia. Por eso cambia al viajar de la Tierra a la Luna. Por eso cambia al viajar de la Tierra a la Luna. Es decir, si yo cambio el valor de la aceleración gravitacional, cambio el valor del peso automáticamente. Bueno, de aquí se podría seguir escribiendo, ¿verdad?
aquí ya escribimos por qué cambia el peso y por qué no cambia la masa. Bueno, la masa no cambia porque usted no alteró en ninguna forma el cuerpo. En este caso, el cuerpo. No cambió el cuerpo. Mientras no cambie, no arranque un pedazo, digamos, o se desprende una parte del cuerpo, la masa será la misma en cualquier lugar. Bien, entonces, el peso depende del valor de la aceleración gravitacional y por eso cambia al viajar de la Tierra a la Luna. Vamos a ver que hay otras maneras también de cambiar el peso de los cuerpos. Por ejemplo, cuando usted está sumergido en agua, su peso es menor. Esto debido a que, aparte de que el peso depende de la aceleración gravitacional, el peso es una fuerza. Y al ser una fuerza, está sujeto a interactuar con otras fuerzas. Y entonces, cuando usted se sumerge en un fluido, digamos, usted se va a bañar a una piscina, el fluido, es decir, el agua de la piscina, ejerce una fuerza sobre usted que se llama fuerza de flotación y casualmente es una fuerza contraria a la dirección del peso. Puede ser de menor magnitud que el peso o de mayor magnitud que el peso o de igual magnitud al peso, pero son en direcciones opuestas. Entonces usted, al estar sumergido en una piscina, de alguna manera tiene un peso menor y como su peso es menor, alguien, digamos, más pequeño o más débil o alguien que es relativamente débil y que no podría levantarlo a usted en el aire, si es posible que logre levantarlo en el agua. Bien, pero ahí es, en ese caso, en ese caso específico de un objeto sumergido es porque el peso es una fuerza y al ser una fuerza, pues también se ve afectado por otras fuerzas, digamos. Entonces, cuando el objeto está sumergido en el agua, hablamos a veces de el peso aparente, el peso que aparenta tener. Bien, pero la principal razón por la que el peso puede cambiar es porque cambie la aceleración gravitacional del lugar. Ahí. Luego, el inciso B dice lo siguiente: con los datos brindados, determinen la aceleración gravitacional de la Luna. Aquí es necesario, pues, recordar, afortunadamente el peso sí tiene una ecuación. Dijimos que el peso es igual a la masa por la aceleración gravitacional. O sea, usted multiplica la masa y multiplica la gravedad y obtiene el valor del peso. En este caso, yo tengo el peso en la Luna y tengo la masa. Vea usted, yo tengo estos dos datos. El peso en la Luna y tengo la masa, que vienen a ser estos dos datos. Están en unidades del sistema internacional, están en kilogramos y está en newton el peso. Por lo tanto, no es necesario hacer ninguna conversión. Ahora voy a despejar para la aceleración gravitacional. Voy a decir que la gravedad en la Luna será igual, se manda la masa a dividir, será el peso en la Luna dividido entre la masa de la persona, pues que estuvo en la Luna. Esto nos deja con que la gravedad en la Luna es los 113.4 newtons que midió en la Luna, dividido los 70 kilogramos. Hace usted esta división, 113.4 dividido 70, y obtiene el valor de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerde que un newton es lo mismo que un kilogramo metros sobre segundo cuadrado.
Entonces, al tener acá newton sobre kilogramos, se cancelan los kilogramos y quedan únicamente los metros sobre segundo al cuadrado, que fue este valor. Entonces, esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. El valor de la aceleración gravitacional en la Luna es de 1.62. Al ser un valor menor que el de la Tierra, pues resulta lógico que el peso también sea un valor menor. Entonces, aquí estaría resuelto ya este ejercicio. Perdón, vamos ahora entonces. Vamos a resolver el siguiente. En un momento, vamos a copiar. Ahora sí. El ejercicio 2 dice así. Una caja de 20 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal áspera, donde si se le aplica una fuerza horizontal de 120 newtons, permítanme, este no era, disculpen. Discúlpenme, no era este problema. Licenciado, Hola, sí. ¿cree que me puede explicar un ejercicio del número 5 de la tarea 3? Es que no le entiendo. Algo que se parezca. Sí, con gusto. Si me lo leen, cuando terminemos aquí este problema podemos tocar Ok, ese ejercicio. Licenciado, yo también tenía una duda, pero con el 2. Ok, está bien. Bien, vamos a resolver rapidito entonces este problema número 3, que dice lo siguiente. Cuando se aplica una fuerza horizontal de 300 newtons a una caja, esta se desliza hacia la derecha por un piso plano, oponiéndose a otra fuerza de 120 newtons. Si la aceleración de la caja es de 2.4 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuál es el valor de la masa de la caja? Entonces, vamos a ver. Este ejercicio tiene una ilustración para que ustedes se hagan una idea de lo que está pasando. Más o menos esto es lo que está ocurriendo. Se está aplicando una fuerza horizontal a la caja, que en este caso sería F, y hay una fuerza que se opone a la que usted aplica, que es de 120, sería la FR de aquí abajo, es una fricción. Dice que la aceleración de la caja es de 2.4 metros sobre segundo cuadrado y nos pregunta cuál es el valor de la masa de la caja. Entonces, cuando ustedes observen un ejercicio de este tipo, es un problema de segunda ley de Newton, dado que hay una aceleración diferente de cero. Y lo primero es dibujar un diagrama de cuerpo libre.
Un diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, un diagrama de cuerpo libre entonces representa, mejor dicho, el cuerpo como un punto y sobre este punto se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, vea usted que para esta caja que está en el suelo, tenemos hacia arriba la normal, hacia abajo el peso. Aquí está el peso, acá arriba estará la fuerza normal. Entonces, las dibujamos acá también. Acá las voy a dibujar en color negro. Hacia arriba tenemos la fuerza normal. Hacia abajo tenemos el peso. Hacia la derecha tenemos la fuerza F. Y hacia la izquierda tenemos la fuerza FR, que es la fricción. Entonces tenemos las fuerzas descritas de esta manera. ¿Sí? Nos pregunta por el valor de la masa de la caja. Bien, hay una aceleración, ojo. Hay una aceleración. Dado que hay una aceleración, el ejercicio se resuelve mediante la segunda ley de Newton, que establece que la suma de las fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. Vean ustedes, ahí aparece la masa, se puede despejar y pues encontraremos nosotros el valor de la masa. Vamos a ver, en este caso, cuando hablo de la suma de fuerzas igual a la masa por aceleración, observe que la caja únicamente, si la caja está acelerando, la aceleración es en el eje X únicamente. En el eje Y, si usted se fija, en el eje Y la caja no se está moviendo, la caja no se mueve de arriba para abajo. Entonces, la aceleración en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje Y no hay movimiento vertical. Solamente movimiento horizontal. Entonces la aceleración en X es aquí la que vale 2.4 metros sobre segundo cuadrado. De manera que cuando usted haga la segunda ley de Newton, en realidad usted solo necesita analizar la suma de las fuerzas en X. Es igual a la masa por la aceleración en X. Hecho este análisis del problema, es que usted recién va a copiar los datos. Vamos a copiar los datos, vamos a ver. Nos dan el valor de F y nos dan el valor de FR. Entonces, datos. La fuerza F tiene un valor de 300 newtons y va hacia la derecha, a 0 grados. El ejercicio, el enunciado no dice que va a 0 grados, pero usted al ver el dibujo observa que la fuerza F, vamos a mover esto, observa que la fuerza F apunta hacia el este, o sea, a la derecha. Y note usted que la fuerza FR, al ser la fricción, debe ir en dirección opuesta, es decir, FR es igual a 120 newtons y va hacia la izquierda, es decir, va hacia el oeste.
implica que va a 180 grados. Va al oeste. Luego, vamos a ver. Bueno, tenemos el valor de la aceleración. Ese es otro dato. La aceleración es 2.4 metros sobre segundo cuadrado. Ahora sí. Vamos a hacer la suma de las fuerzas en X. De aquí, usted lo puede tomar estas fuerzas como vectores y operar como hemos operado los vectores. O, ya que tiene el diagrama de cuerpo libre, sabe que la normal y el peso únicamente tienen componente Y. La componente X de la normal y del peso es 0. En cambio, la fuerza F y la fuerza FR tienen una componente Y, 0, pero su componente X es diferente de 0. De manera que para encontrar la suma de las fuerzas, únicamente necesitamos tomar en cuenta tanto FR como F. ¿Sí? Tanto FR como F. Entonces, la suma de las fuerzas en X será igual. ¿Recuerdan ustedes cómo hacemos para encontrar la componente X de un vector que está dado en forma de magnitud y ángulo? Si no se acuerdan, deben acordarse en este momento. Sería F por el coseno del ángulo, que sería el coseno de 0 grados, más FR, la magnitud de FR y la magnitud de F, por el coseno de 180 grados. Esto se traduce en lo siguiente. Suma de fuerzas en X es igual a 300 newtons por el coseno de 0 grados más 120 newtons por el coseno de 180 grados. Y al hacer esto en la calculadora, usted se da cuenta que el coseno de 0 grados es 1, de manera que aquí le quedará 300 newtons por 1 más 120 newtons. Si usted calcula el coseno de 180 grados, notará que el coseno de 180 grados es negativo 1. Entonces, la suma de fuerzas en X es 300 newtons menos, ¿por qué? Por ley de los signos, cuando usted tiene la multiplicación de signos diferentes, más por menos, queda el signo menos. Tenemos acá menos 120 newtons. Y entonces hacemos la resta. 300 menos 120 newtons son 180 newtons. Es decir, la suma de fuerzas en X es igual a 180 newtons. Esa es la fuerza neta o fuerza resultante. La fuerza neta es 180 newtons. Si quedó positivo es porque va hacia la derecha. Ahora sí. Nosotros sabemos que la suma de las fuerzas en X, como aplicamos la segunda ley de Newton, es igual a la masa por la aceleración en X. De manera que si despejo la masa, mando la componente X de la aceleración a dividir. Y entonces la masa es igual a la suma de fuerzas en X
dividido entre la componente X de la aceleración. Esto será, entonces, 180 newtons dividido entre 2.4 metros sobre segundo cuadrado. Dividimos entonces 180 entre 2.4 y esto nos da una masa de 75 kilogramos. 75 kilogramos. Bien, esta sería la manera en que trabajaríamos este problema a medida que vamos iniciando, ¿verdad? A medida que vamos iniciando con el estudio de las leyes de Newton. ¿Qué pasa cuando usted ya tiene experiencia? Vea usted acá, tenemos los datos, tenemos las componentes, tenemos el vector en su forma, magnitud y ángulo, y yo calculé las componentes. ¿Qué hace un estudiante que tiene experiencia? El estudiante que tiene experiencia simplemente observa aquí que tiene graficada la fuerza F para la derecha, la fuerza FR para la izquierda y dice, ah, bien, la suma de fuerzas en X es igual. Bueno, 300 que va para la derecha y como el 120 va para la izquierda, le pongo signo menos, 120 newtons y listo. En 2 pasos ya tiene hecha ya encontró cuánto vale la fuerza neta. Como les digo, un estudiante que ya tiene experiencia solo observa el diagrama de cuerpo libre y dice, bueno, F va para la derecha, positiva. FR va para la izquierda, bueno, eso va a ser negativo. 300 menos 120, 180, listo. Dividámoslo entre 2.4 y calculemos la masa. Es decir, esto que yo hice aquí, llegar a ese 180 a mí me tomó 1, 2, 3, 4 renglones antes de llegar al 180. Un estudiante con experiencia lo logra, vea, en un renglón. En un renglón ya tiene planteado todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesita practicar antes del examen. Es necesario que practique antes del examen. Bien, vamos a quedarnos aquí por el día de hoy. Vamos a continuar mañana resolviendo más problemas de leyes de Newton.